Bien, para esta parte que nos compete en este corte, nos corresponde trabajar el problema de Latinoamérica a principios del siglo XX. Para poder abordar esta temática, pues tenemos que empezar con ciertas generalidades. La primera es contextualizarnos dentro de los ambientes culturales, sociales y políticos, pero principalmente económico. Diremos entonces dentro de las generalidades que la economía latinoamericana se caracterizó por un modelo específico llamado el modelo agroexportador. ¿Qué significaba? Significaba una dependencia total de las economías de la región con respecto al mercado mundial que estaba generado en su génesis por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que eran potencias en formación, pero sin embargo eran quienes tenían la batuta de la economía mundial. Llegado el siglo XX, a principios del siglo XX, aparecieron unas crisis económicas que afectaron a estas potencias y repercutieron fuertemente en la estructura política, económica y social de los países latinoamericanos. Recordemos pues que en la Segunda Guerra Mundial, que ya la habíamos estudiado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se hacen unos acuerdos, pero tras esos acuerdos de paz también se develan una cantidad de problemas económicos, endeudamiento de las grandes naciones, tratando de solventar un poco después de la guerra las crisis sociales que se presentaban en estos países. En otros países generó una escasez de la riqueza. También aparecerán crisis como las que ya veremos más adelante, como por ejemplo la crisis de la bolsa en Wall Street en 1929, y todo esto de alguna manera afecta a Latinoamérica, en tanto que Latinoamérica es solamente exportadora de alimentos y de materias primas y dependiente de las economías, del funcionamiento de las economías de estas potencias. Entonces hablemos específicamente un poquito del modelo agroexportador. Si ustedes recuerdan bien, pues nosotros efectivamente todavía exportamos mucho café, por ejemplo, exportamos flores, exportamos banano, exportamos petróleo, pero en principio de siglo, por ejemplo, el café y el banano eran una de nuestras principales exportaciones hacia el mundo, y cuando las compañías extranjeras vinieron acá, pues ciertos gobiernos simplemente dejaron los territorios, los terrenos y los cultivos en manos, prácticamente siendo dueños de estas compañías extranjeras, y eso generó una crisis que ya veremos a continuación. En definición, entonces, aquí tenemos en el fondo un cafetal en Pereira, que todavía se conservan estos grandes cafetales. Se denomina modelo exportador, un modelo de desarrollo basado en la exportación de materia prima y alimentos hacia los países industrializados. Con estas ganancias obtenidas, se cobraban bienes producidos en fábricas del Reino Unido, Estados Unidos y otros países de los que anteriormente se denominaba el centro. Este modelo se extendió hasta la ganadería también y la minería, porque tenemos que recordar que estamos también hablando de Latinoamérica en general. Entre las principales características de este modelo agroexportador, pues tenemos que citar algunas. Primero, la especialización de las economías de exportación. ¿Sí? Nos especializamos en algunos sectores específicamente. Por ejemplo, a principios del siglo, la, la producción de banano en Honduras era igual de grande que, por ejemplo, aquí. Nosotros, recordemos, hablamos un poco el año pasado en grado octavo, de acuerdo con el plan, y a principio de este año les dije que llegaríamos a este momento de la crisis que se generó por la masacre de las bananeras, crisis que fue denunciada por Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y se daba precisamente porque la compañía, la Fruit Company, que fue la que se encargó de la explotación bananera en Colombia, pues generó no solamente miseria y dolor, sino que también tuvo alianzas políticas buscando intereses económicos en medio de la crisis, que después degeneraron en algunos movimientos sociales y políticos revolucionarios que ya estudiaremos también. También otra de las características de este modelo es la dependencia respecto al capital foráneo, primero el inglés y luego el de Estados Unidos. Dependíamos de cómo funcionara la economía en estos países potencias mundiales, y cuando esa economía decayó, obviamente nosotros también nos vimos afectados. Aquí se consolidaron los latifundios, entonces los más ricos acapararon las mejores tierras, y obviamente eso es directamente proporcional. Los más pobres fueron los primeros que se vieron afectados porque no se consideraban sus derechos laborales, ¿no? Simplemente pues podemos hablar de un modelo de esclavitud laboral en ese sentido. Por eso las revueltas después aparecen en búsqueda de los derechos precisamente de los trabajadores. Otra característica es precisamente el monocultivo. Entonces, regiones enteras fueron dedicadas de manera casi exclusiva a producir uno o dos cultivos. ¿Eso qué impedía? Eso impedía que, por ejemplo,
ejemplo, Colombia fuese productora de gran variedad de alimentos, ¿sí? Que le permitiera, digamos, tener mayores posibilidades de entrada en el comercio internacional y por tanto tener mejores ingresos. Al limitarlo y al dejarlo en manos de unos cuantos terratenientes, digámoslo así, lo que llaman en los libros de historia latifundios, para esta época, pues entonces no había reciprocidad en los dineros que se ganaba el trabajador con respecto a las grandes ganancias que sí obtenían estas grandes compañías. Y finalmente, una de las características, la última, es el aspecto acelerado del intercambio, especialmente de las exportaciones. Se exportaba masivamente y muy rápido, lo cual no dio tiempo tampoco a que la economía lograra una estabilidad. Sí, pasábamos de un boom de exportar grandes cantidades y obviamente los únicos beneficiados siempre eran estas compañías. En América Latina se distinguen tres formas de especialización de materias primas. La primera es de países de clima tropical, ¿sí? Con café, banano, caña de azúcar, algodón y cacao. Esto se generó en América Central, en el Caribe, Colombia, Ecuador y parte del Brasil. La segunda es de países de clima templado, donde se generaban cereales y ganadería, muy propicio pues en Argentina y en Uruguay. Aquí vemos, por ejemplo, una de las fotos de Matadero cerca de Buenos Aires para 1900, donde la ganadería era uno de los motivos de explotación de carne pues, en este punto. Y tercero, los países mineros, cobre, nitrato, por ejemplo, se extraía mucho del Perú, de Chile, de México, de Bolivia, y luego pues finalmente se agrega Venezuela, como ustedes ya saben, al punto, por ejemplo, de la extracción de petróleo y conocer a Venezuela como uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Las economías en clave, aquí tenemos, por ejemplo, los trabajadores de una empresa bananera. Entonces, en algunas regiones se desarrollaron economías en clave. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a zonas donde los gobiernos latinoamericanos cedían amplios terrenos a empresas extranjeras que los explotaban con una nula vinculación con otras zonas del país, ¿sí? Y sin que el Estado de verdad protegiera a los ciudadanos que vivían en las áreas. Al día de hoy, por ejemplo, todavía vemos los rezagos de esta agroexportación en partes del país donde se sacan grandes cantidades de minerales o de alimentos, una sobreexplotación incluso, pero si miramos la población que habita allí, pues la vemos con pésimos recursos, niveles de pobreza demasiado altos, y esto de alguna manera responde también todavía a que son amplios territorios que son gobernados políticamente y económicamente por algunos sectores y por algunas grandes compañías. Entonces, esto genera un olvido estatal porque ya las arcas de ciertos privados han sido llenadas. El caso típico puede ser, por ejemplo, la concesión hecha, por la que hablábamos ahorita, de la United Fruit Company, que se dedicó a cultivar banano en la provincia de Limón, en Costa Rica, pero también se dedicó a cultivar banano en la costa caribe de nuestro país, y pues bueno, con las repercusiones que ya conocimos en algún momento del estudio de la historia de Colombia. Entonces, ¿quiénes ganaban en medio de la agroexportación? Pues ganaban efectivamente los burgueses, ¿sí? Entonces se va creando una burguesía latinoamericana que acapara tierras y yacimientos de minerales. Entonces, cuando se vinculan estos acaparadores, estos nuevos burgueses con el sector político, tratando de generar leyes e instituciones que les sean favorables a todos sus intereses particulares, pues entonces vemos todas digamos, las desventajas para el resto de la población, pero los indudables ganadores siempre fueron aquella parte de la burguesía latinoamericana dueña de estos terrenos. Muchos integrantes de esta clase social mantenían la relación muy estrecha con las empresas extranjeras que controlaban el comercio de sus productos de exportación. ¿Y quiénes son los perdedores? Obviamente, pues los grandes poseedores en esta época los grandes perdedores, perdón, en esta época fueron el ambiente y las comunidades indígenas que fueron desposeídas de sus tierras que ancestralmente les pertenecían para beneficiar a las burguesías nacionales y a las empresas extranjeras. Eh, Ahí podemos contar que millones de personas en toda Latinoamérica, indígenas, mestizos, negros, inmigrantes, sufrieron muchas formas de explotación. eh, Se notaba que a principios del siglo XIX todavía existía la esclavitud, era evidente, con todos estos individuos vinculados pues, con la producción de artículos de exportación. Eh, Finalmente, entonces, lo que se devela también es una gran hegemonía de Estados Unidos que concentra
sus esfuerzos en el crecimiento territorial económico interno. ¿Sí? Entonces a ellos les importaba mucho la conquista del oeste, eh, la guerra contra México, ¿sí? Donde Estados Unidos se gana California, Texas y Nuevo México, la guerra hispano-norteamericana que gana a Puerto Rico, gana Guam, a Hawái, e influencia a Cuba y Filipinas. También la intervención en Panamá en 1903 cuando se construye el canal de Panamá, que también en algún momento veremos cuáles fueron las causas y las consecuencias en ese momento de esa hegemonía. Y la guerra de secesión en el norte industrial contra el sur esclavista, que permitió consolidar la estructura económica industrial por encima de la tradicional en la economía de plantación. Obviamente, pues la Primera Guerra Mundial, que le otorgó el título de potencia mundial, y la segunda, que también se lo afianza. Bueno, hasta allí creo que podemos dejar este pequeño video. Ya después continuaremos efectivamente con las crisis económicas mundiales y cómo estas repercuten en la generación de los movimientos obreros revolucionarios y de las dictaduras en Latinoamérica.